Vamos a irnos a Colosenses 4, a ver si acaso llegamos a esa parte del mensaje. Lo dudo. Colosenses 4:15. No traigo mi otra Biblia, este batallo para allá los versículos. ¿Lo tienen? Y del versículo 15 en adelante dice: saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió del Señor y que la lleve a cabo. Yo sé que si de algo usted se acuerda del mensaje de la semana pasada, es qué significa Arquipo. Domador de caballos. Y en este pasaje, al final de esta hermosa carta, escrita por Pablo a los colosenses, el apóstol Pablo dejó un mensaje muy importante. Miren, a veces la gente dice: es que leí la palabra de Dios y Dios me habló. Dios me habló en este pasaje. Y yo quiero preguntarle: ¿y en el anterior no le habló? No le habló en el otro. O sea, él solamente habla con ciertos pasajes poderosos. Y con lo demás Dios no les habla. Dios siempre habla. No siempre le ponemos atención, pero siempre habla a través de su palabra. Usted cada vez que habla la palabra de Dios, Dios le va a hablar. Que usted le oiga es otra cosa. Es como la mamá o la esposa que está hablándole al hijo o al esposo, y le está hablando, sí, pero le está oyendo. ¿Quién sabe si le está oyendo? Sí le oye, no le escucha. ¿Quién sabe? Dios siempre habla. Dios no habla por hablar. Por nomás quería hablar. O como quería otra página en la Biblia, pues puso unas cosas ahí que no importan. No. Todo es el consejo de Dios. Y todo es útil. Y aquí al final, Pablo le escribe a los hermanos de Colosas y les dice algo que hay que tomar en serio. Muy en serio. Y decía la semana pasada, si tomamos esto en serio, nos va a evitar caer en una trampa. En la trampa de la distracción. Usted sabe, o usted debería de saber, y yo debería saber qué es lo que a mí me distrae. Y cuidarme de eso. ¿Qué es lo que a mí me está distrayendo para no hacer las cosas que debo de hacer? ¿Qué me distrae para no obedecer a Dios en algo? Distracciones. En este pasaje hay 3 llamados. Antes quisiera decirles que posiblemente, como dice aquí, había una mujer llamada Ninfas, y en la casa de Ninfas había una iglesia. Ahora, ¿a quién iba a dirigir esta carta también? ¿Quiénes son mencionados en este lugar? ¿A quiénes? No, la Odisea era la ciudad.
había Arquipo, había alguien más mencionado acá. De Lucas, la iglesia de Colosas. Arquipo. Hay otra persona ahí, el esposo de Ninfas. Algunos piensan que Arquipo era hijo de ellos, otros que era un co-líder. Es lo de menos. Pero la iglesia empezó donde todas las iglesias empezaban, en el Nuevo Testamento, en las casas. En el primer siglo todas las iglesias empezaban en las casas. En el siglo segundo empezaron a construir lugares para reunirse, ya que la persecución disminuyó. Pero todo el primer siglo, iglesias empezaban y crecían y se multiplicaban en las casas. Porque a veces malentendemos lo que significa iglesia. Hay quienes dicen, cuando tengas tantas personas, tanto liderazgo, tanto dinero, tanto esto, eres iglesia, mientras no. Una persona tampoco es una iglesia. Ese es el otro extremo. Yo soy la iglesia. No, tú eres parte del cuerpo, eres parte. Tú no eres un cuerpo, tienes un cuerpo, pero hablando de iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. No eres el cuerpo de Cristo. Una persona no es una iglesia, pero tampoco necesita ser 100 o 50 para ser una iglesia. Ni tampoco se necesita un edificio o un hombre para ser una iglesia. Así que había una iglesia aquí que estaba en Colosas. No sabemos si le habían puesto nombre a la iglesia o no, pero se identificaba por el lugar. Resulta que hoy en día, ¿verdad?, parece la iglesia una competencia y quieren poner por donde quieran. En la misma intersección puede haber 4 o 5 iglesias, en el mismo edificio 4 iglesias. Pero en aquel entonces, cuando las iglesias no abundaban, pues era todo un privilegio tener una iglesia en una ciudad, y en la otra ciudad pues otra iglesia, y así sucesivamente. Decía la semana pasada, mencioné los llamados a los cuales el hombre es sometido. El hombre es invitado por Dios. Hay por lo menos 3 llamados que Dios hace a través de la vida de un hombre. Y el primer llamado es el llamado a la salvación. Es el llamado a ser salvo. El segundo y el tercer llamado no va a llegar si el primer llamado no respondemos. No respondemos. El escritor Judas, el apóstol, menciona este llamado en su carta. Vamos a ir a Judas. Y él escribe ahí en Judas. Sí, está en la Biblia, Judas. Después de veros que sigue. Y luego de Pedro, y luego de Juan, Judas. Ahí está Judas. Y vamos a ir al versículo 1. ¿Cuál capítulo, hermano? No es que solo tiene uno. Por eso vamos al versículo 1. Y ahí en el versículo 1 escribe estas palabras. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son, ¿a quiénes? A los que son amados por Dios por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. O sea, a usted y a mí, si somos de Cristo. ¿A quiénes les escribe Judas? A los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Nadie viene a ser salvo por iniciativa propia. Nadie.
Nadie viene a Cristo porque un día brillante se levantó con ganas de ir a Cristo. Nadie viene a Cristo porque otro lo lleva. Una persona viene a Cristo cuando es Cristo el que lo llama. Lo puede llamar a través de alguien, o le puede presentar la palabra a través de alguien, pero el llamado lo hace Él. Dice la Escritura que el que convence al mundo, el que convence a la gente es el Espíritu Santo, llamados por Dios. Dios se revela, el hombre no lo encuentra, no lo descubre, Él se revela. No hay manera en que el hombre encuentre a Dios por sus medios. Entonces Dios se revela a él. Y a veces se revela muchas ocasiones, hasta que el hombre entiende que Dios lo está llamando. El caso de Samuel es un caso típico de que Dios le había hablado y él pensaba que le hablaba otra persona. Pero no le hablaba otra persona, no le hablaba el sacerdote, le estaba hablando Dios. Y así Dios nos llama. Y el primer llamado que Dios nos hace, el primer llamado que a mí me hizo, fue llamarme a Él, es llamarme a la salvación. Es llamarme a un encuentro personal con Él. El segundo punto que vamos a ver es que Dios llama a la santidad. Y muchas veces nosotros queremos llamarle a la gente a la santidad sin haber sido llamado a Cristo. Mira, deja la tomada, mira, deja esto, mira, deja lo otro, mira, ya no hagas acá, mira, ya no hagas allá, compórtate de esta manera, compórtate de esta otra. Lo estamos llamando a una vida de santidad cuando aún no es de Cristo. Amén. Para Él no tiene sentido lo que está diciéndole, es locura. Son cosas raras y locas que le están diciendo, porque eso es lo mejor de la vida, según ellos, porque no entienden. Así que antes de quererle llamar a que deje la bebida, y que deje el cigarro, y que deje esto, y que deje lo otro, hay que llamarlo a un encuentro personal con Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Señor, tú llámalo. Y tú, por favor, Señor, te lo suplico, tú quítale esa venda que tiene en sus ojos, porque no ven, porque el príncipe de este siglo los ha cegado para que no vean. Si la persona entendiera lo que es el perdón de Dios, si la gente entendiera lo que es una vida en Cristo, una vida nueva, una vida en gozo, una vida plena, si la gente entendiera lo que es estar un día en la presencia de Él, lo que es poder adorar a aquel que amamos y conocemos, si la gente entendiera lo que es que Dios está apartando un lugar para el que estemos con Él, etc., ¿usted cree que lo iba a rechazar? No, pero ¿por qué lo rechaza? Porque está ciego y está sordo. El príncipe de este siglo le ha cegado el entendimiento. Aleluya. Ese es el problema. No oye, no ve. Así que necesita libertad. Por eso declara Jesús: si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. La iglesia no libera, otros no liberan, los ángeles no liberan, el Hijo es el que libera. El Hijo es el que libera. Y el que es liberado por el Hijo es verdaderamente libre. Y a los cristianos nos pasa lo mismo. Gracias. Nos pasa lo mismo. A veces no estamos viviendo en la libertad. Ahí viene el banquillo de los acusados. A ver a quién sentamos, Miguel. Gracias. Gracias. Él es el que libera. Cuando hay una atadura, cuando hay algo que nos detiene, Él es el que libera. Así que el primer llamado, mis hermanos y amigos, es que Dios llama al hombre a ser salvo, y en ese llamado te va a usar a veces a ti y a mí. Aleluya.
A veces no usa solo una persona, a veces usa varias personas para llamar a alguien. Pero si Él no está detrás de todo esto, si Él no es el que produce convicción, la gente no viene a Cristo. No viene a Cristo. Así que Judas está mencionando este llamado en esta carta, versículo 1. Y cada vez que se comparte el Evangelio, cada vez que una persona le comparte a otra, o una persona le comparte a una multitud, como sea, cada vez que se comparte el Evangelio, se está presentando un llamado de parte de Dios a la salvación. Y a ese llamado hay quienes lo siguen y hay quienes no. Hay quienes lo siguen a la primera vez y hay quienes lo reciben o lo siguen a la segunda, tercera vez. Hay quienes nunca lo hacen. Pero Dios llama. Y lo que tenemos que preguntarnos es cómo estamos nosotros respondiendo al llamado de Dios. Porque el llamado de Dios, como cualquier llamado, requiere una respuesta. Cuando nosotros hacemos un comentario, pues podamos responder o participar del comentario o no. Pero cuando nos están preguntando algo, estamos pidiendo ¿qué? Una respuesta. Se requiere una respuesta. ¿No es cierto que a veces le preguntamos algo a alguien y no hay respuesta? Y tenemos que insistirle, hey, te hablé a ti, hey, responde. Ay, yo pensé que le hablabas a otra persona. No, estamos solos aquí, ¿cómo le voy a hablar a otra persona, verdad? Es imposible. No es el perico ni el perro. Te hablé a ti. Es que no sabía a quién le habían dicho. Y está un hijo solo y se le dice, saca la basura, por favor. La basura ahí está todo el día y el día siguiente. Es que no sabía a quién le habían dicho. Se requiere una respuesta. Cada vez que Dios llama, se requiere una respuesta. Cada vez que se ha escuchado del amor que llevó a Jesucristo a la cruz, cada vez que se lee acerca del regalo de la salvación que Dios da, cada vez que alguien ha compartido el Evangelio, el mensaje de salvación, está representando un llamado que Dios hace. Es Dios detrás de todo, impulsando y guiando todo, porque Él es el que llama. Sea que lo leamos, sea que lo escuchemos o lo veamos en algún drama o en alguna película, representa la misma cosa. Dios mismo está llamando al corazón del hombre para que el hombre le conozca. Ahí empieza todo. Si alguien no ha tenido un encuentro con Dios, todo lo demás es irrelevante. Carece de valor, carece de importancia. Así que cuando el hombre es llamado por Dios a la salvación, lo que el hombre requiere hacer es poner atención y no ignorar el llamado de Dios. No ignorar el llamado de Dios. No descuidar el llamado que Dios hace. ¿Cuáles son las respuestas de la gente? Una de las respuestas de los jóvenes es después. Después. Todavía falta mucho tiempo para que yo me muera. Pero la vida nueva y la vida eterna no empieza cuando me muero. Comienza cuando tengo un encuentro con Cristo. Algunos están esperando un minuto antes de morir. Qué riesgo, ¿verdad? Y
¿Y a quién se le asegura que tendrá tiempo de arrepentirse? Que va a tener semanas o meses para hacer una decisión bien pensada. Otros sienten el llamado de Dios a su corazón, pero ¿sabe qué pasa? Que dejan que otras cosas los distraigan. Son de esas personas que por poquito se hacen cristianos. Como por allá hubo un hombre al que habló Pablo con él y dijo: mira, Pablo, por poco me persuades, pero pues estoy muy ocupado ahorita con este asunto de gobernar. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Yo cuando me entregue me voy a entregar 100%. Tal vez muchos de los que estamos aquí así dijimos: yo me voy a entregar 100%. Y la pregunta es: ¿ya llegaste al 100%? ¿O andamos ahí a mitad y mitad? Si valoráramos la entrega como se califica en la escuela, ¿sería A? ¿Sería F? ¿Qué sería nuestra calificación? Porque nos podemos engañar y podemos engañar a alguien en cuanto a entrega, pero a Dios no. Dios sabe perfectamente qué es la calificación que nosotros tenemos. Pero desgraciadamente a veces le tenemos más miedo a la gente que a Dios. Nos preocupa más que piense alguien que no tiene ni idea de cómo estoy, a lo que piensa Dios, que sabe perfectamente cómo soy. Así que si nos vamos a cuidar, si a alguien vamos a respetar, tiene que ser a Dios. Si no sabes sobre algo de ti, si no sabes de algo de lo que sientes, de aquello que dices: pues no sé lo que me pasa y no sé, pregúntale a Dios. Él sí sabe. Él sí sabe. Tampoco le quieras preguntar: Señor, ¿cómo anda mi hemoglobina, Señor? No, pues ya nos dio recursos para saber eso, ¿verdad? Porque Dios nos va a decir: ya te dije que anda mal, porque te he dado un cuerpo que siente y mira cómo te sientes, andas mal. ¿Pero en qué grado? Pues vete al laboratorio y pregunta. Ve al médico y pregunta. Pero si algo de nuestra vida, si algo de nuestra alma, si algo de nuestras emociones, si algo de nuestros pensamientos no entendemos, preguntémosle al que sabe, preguntémosle al maestro, preguntémosle que nos dé sabiduría para entendernos. A veces queremos entender a la gente y no nos entendemos ni nosotros. No nos entendemos. Me caigo mal. Si por mí fuera no andaría conmigo. No te llevaría ni al cine. Me das lata. Apenas está interesante la película, ya quieres ir al baño, ya quieres ir a comer. No me aguanto ni solo. No entendemos. Te falta sabiduría, dice Santiago: pídele a Dios y Él da en abundancia y no te reprocha, no te dice qué tonto eres de veras. No, Él dice sin reproche, Él te la da sin reproche. Son de las pocas cosas que de ese tipo Dios dice: si te falta, pídele. Pídesela. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que el llamado es no a ser un pariente de Dios, no a ser hijastro de Dios, no a ser vecino de Dios, no a ser compatriota de Dios. Dios está llamando a los hombres a convertirse en sus hijos. ¿Y qué relación más poderosa y estrecha puede haber? ¿Qué relación más cercana puede haber? ¿Qué puede pasar con aquel que es recibido por hijo?
Cuando un matrimonio que realmente ama y desea bendecir a otro, toma una criatura como hija, como hijo, entonces esa criatura recibe todo lo que esa familia, esa pareja tiene. Todo. Así que el llamado es de Dios a que seamos sus hijos. No por voluntad de sangre ni de carne, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, hijos de Dios. A eso Dios llama. Para dejar de ser hijos del diablo. Dejar de ser hijos del diablo. ¿A dónde va a terminar el que no va a la presencia de Dios? ¿A dónde va a estar el diablo? Ahí va a terminar. Donde Dios no quiere que termine. Así que, mis hermanos y amigos, el perdón de pecados, la salvación eterna, el cielo y la presencia maravillosa y amorosa de Dios no se compra ni se merece. Es un regalo del amor de Dios. Solo se recibe cuando Dios llama a alguien. Es porque lo quiere salvar. Lo quiere salvar de una vida lejana de Él, de una vida de pecado. Y lo quiere salvar de las consecuencias del pecado. De las consecuencias. Son dos cosas de las cuales Dios salva. Del poder que el pecado tiene sobre una persona, lo libera de ese poder. Y segundo, de las consecuencias a las cuales el pecado lo va a llevar. Eso es ser salvo. Y cuando una persona es salva, entonces puede hacer o puede responder a la segunda cosa a la cual Dios llama. Si no responde a la primera, no hay segunda. No hay segunda. Hasta que responda a la primera, vendrá el segundo llamado. Dios llama en segundo lugar a la santidad. Dios llama a la santidad. Y sabes que la santidad es algo que se menciona menos cada vez en la iglesia y se practica mucho menos por la gente. A veces andamos en una santidad falsa y a veces andamos en el otro extremo donde no hay santidad. El segundo llamado, mis hermanos, es para los que ya han respondido al primero. Para los que ya han respondido al primero. Así que para que un niño sea llamado a crecer, lo primero que tiene que hacer es nacer. Primero nace y luego crece. Si aún no ha nacido, pues no podemos llevarlo a la escuela para que aprenda. Todavía está en el vientre de la madre, pues espere a que nazca. No, y a ella le quiere hacer un corte de pelo para que salga bien bonito, bien cortadito de pelo cuando nazca. O ponerle algo porque dijo el doctor que va a salir bien calvo. Y pues no quiero que salga calvo. No podemos hacer eso porque aún no nace. Cuando ya hemos nacido, cuando ya el hombre ha contestado, ha respondido al llamado a la salvación, entonces Dios lo empieza a llamar a la santidad. Romanos 1:7 dice, un poquito atrás de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 7, Pablo escribe estas palabras a los hermanos. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios. Otra vez, ¿qué dijo Pablo a los de Colosas? A los amados de Dios. No, perdón, en Judas, ¿verdad? A los amados de Dios.
Y ahora Pablo les dice a los hermanos de Roma, en el versículo 7, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. A los que han sido llamados a ser santos. Hermano, ese es el llamado para ti. El que no es de Cristo no es llamado a ser santo. A lo mejor es llamado a ser una buena persona, buena gente, agradable, lo que tú quieras, pero no es llamado a ser santo. No tiene el poder, no tiene la facultad, no tiene la libertad para ser santo. Si tú tienes a Cristo, tú sí la tienes. Que no uses tu derecho, que no uses el poder que tienes, esa es otra cosa, pero tú lo tienes. Así que si en el paquete del gimnasio está que tú puedes entrar al sauna y nunca has entrado, ni has pensado, pues ese es tu problema, pero en realidad tú tienes acceso. Que no lo uses, ese es problema tuyo. Y tal vez no va a ser muy grave si no lo usas. Pero cuando alguien es llamado a Cristo, entonces también recibe después el llamado a apartarse para Cristo, a ser santo, y de este no podemos rehusarnos. Les escribo a ustedes, a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Y aquí la pregunta que tiene que venir a nosotros es, ¿qué es santidad? ¿Qué es santidad? No me voy a detener mucho tiempo a decir que no es. ¿Qué es santidad? Dicen que aparte de los aparatos que hay, los lápices y todo lo que tú quieras, una persona tiene que saber qué es un billete auténtico. Tiene que saber las características de un billete auténtico. Y no saber todas las características de un billete falso. Porque pueden haber variedad de características. Pero si sabe, un billete auténtico es el que tiene esto, y esto, y esto, y esto, este es auténtico. Y punto. Lo demás es falso. Todo lo que no tiene estos elementos, todo lo que no tiene estas características, es falso. ¿Qué es santidad? ¿Qué es la santidad? Así en palabras simples y sencillas, es vivir y estar separado de mente, corazón y cuerpo de todo aquello que desagrada a Dios. Eso es. Vivir un estilo diferente, separado a lo que a Dios le desagrada. Vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada. Significa consagrarnos a Dios y a su reino. Cuando usted compró esa sala que tiene en su casa, no está una semana en su casa y otra semana con el vecino de enfrente y la otra semana se la lleva por ahí, ¿verdad? Su tía porque no tenía donde sentarse, luego lo lleva ya al patio trasero y el perro ahí hace, ¿verdad?, de él su hogar, su casa, su cama. No hace eso con su sala, porque esa sala fue apartada, fue comprada o fue recibida, o como usted quiera, y la tiene para usted, para el uso de usted, de nada más, de nadie más. ¿Qué ha hecho con la sala? Pues la ha santificado. A no ser que usted tenga la sala de Renta Center, ¿verdad?, que está una semana con usted y en otra quién sabe dónde, y quién sabe quién la tuvo la semana anterior. Guácala. Significa estar consagrado para Dios y para el reino de Dios. Podemos comparar la santidad con los utensilios de una cocina, por ejemplo, o en algo tan simple. Aquí en la iglesia hay dos tipos de esponjas. Hay una esponja para limpiar los baños
para limpiar los sanitarios, para limpiar el lavamanos, para limpiar el zinc que está ahí, para limpiar vidrios. Para eso son esas esponjas. Pero otras esponjas son para cocina solamente, para que lave la cuchara, para que lave la espátula con la que parte el pastel, para que lave las charolas, son para eso. Y jamás se le ocurre tomar la que se usa para los baños, para usar, para limpiar las charolas. Es verde con amarillo y la otra es azul. Entonces, es como los utensilios que tenemos en casa. Ahí donde usted hace la ensalada más rica que usted prepara, la más deliciosa que usted prepara, no llega el mecánico vecino y le dice: señora, ¿no me presta su charola porque voy a hacerle cambio de aceite a mi carro? Oh, sí, llévatelo. Nomás me lo lavas bien, ¿verdad? Y ya me lo traes. Es que voy a sacar los peces del estanque porque está, que pudre el estanque y los quiero meter para lavarlo. Oh, sí, llévatelo. Ahí se no lo laves para que sea olor a pescado la ensalada. Claro que no. Claro que no. Porque han sido apartados para un uso. Y eso significa santificados. Para un uso exclusivo. Y así es una persona que solo vive para las cosas que tienen que ver con Dios y su reino. Son para ser usados por Dios y no ser usados por el diablo. Solo por Dios. Pertenecemos a Dios. Y solo se van a usar en el reino de Dios. Las cosas que tenemos en nuestra cocina están separados para preparar la comida. Se tienen que mantener lo más limpios posibles para separarlos para ese propósito. ¿No es cierto? Es para eso. Así que la pala de los hot cakes no es para preparar la tierra para sembrar allá afuera. Por más que diga que la lavé, la desinfecté, no son para eso. No son para eso. No se usan para escarbar el jardín, o menos para destapar la taza del baño. Menos. Y a veces, hermanos, nosotros estamos siendo usados para usos viles. Para usos que a Dios deshonran. Y eso no es santidad. Eso no es santidad. Y eso, al final del día, no nos va a provocar ninguna paz, ninguna tranquilidad, ninguna felicidad. Al final de cuentas, el que es de Cristo le va a producir miseria y soledad. Es como el que nació para volar y le cortan sus alas. Qué infeliz. O nació para cantar y le cortan su lengua. Algunos deberían de cortar la lengua, ¿verdad? Pero por otras razones. De la misma manera, mis hermanos, de la misma manera, los que hemos sido reconocidos y hemos entregado nuestra vida porque Dios nos ha llamado a Cristo para ser nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos sido separados para su uso.
para su uso. Porque Él nos compró. Si viene la mueblería y le dice, discúlpeme, vengo por la sala, pero yo es mía, yo la necesito, la voy a usar. Pero yo ya no importa, pero ¿dónde la compraste? Conmigo, ¿verdad? Es que la ocupo, me la voy a llevar. Y usted va a defender esa posición porque es suya. Es suya, no la rentó, no se la prestaron, no la quedó debiendo. Es suya totalmente. Así es, los que somos de Cristo, somos solos de Cristo. Y Él dice, yo soy fuerte y celoso. Yo soy fuerte y celoso. Y eso nos falta. Ser a veces celosos con nosotros mismos. Yo no soy para esto, yo no soy para lo otro, yo soy para esto. Yo necesito ser santificada mi vida, porque yo soy de Cristo. Así que yo no debo de estar usando mi vida para esto y para esto y para esto que me desagrada y me deshonra y que deshonra a Dios. Yo soy de Cristo. Y Él es fuerte y celoso. Hay gente que es celosa pero no es fuerte. Así que aguantes. Soy muy celoso, sí, pero eres muy débil. Así que, ¿qué vas a hacer con tu celo? Otros son muy fuertes pero no son celosos. Pero Él es fuerte y celoso. Aleluya. Cuando Él cela a alguien, cuidado. Cuidado. Cuando alguien le quiere quitar lo que es suyo, cuidado. Cuando alguien quiere usar lo que no le pertenece, cuidado. Porque le pertenecemos a Él. ¿Cuál es el resultado entonces de haber sido separados para su uso? Haber sido separados para Dios. Pues el resultado, mis hermanos y amigos, es que tenemos que purificarnos de aquellas cosas mundanas. Poder identificar lo que es santo de lo mundano. Porque no hay un punto intermedio. O es mundano o es santo. A lo mundano no le podemos llamar santo y a lo santo no le podemos llamar mundano. Lo mundano es mundano y siempre será mundano, y lo santo siempre será santo. Aleluya. El trigo siempre va a ser trigo. Y la cizaña nunca se va a convertir en trigo. Ay, mira, me hice el trigo. Me salieron unos granitos de trigo. No, siempre va a ser cizaña. Pero llega el momento en que el trigo da el grano y la cizaña no da nada. Dan ganas de cortarla. Entonces, hemos de separarnos de cualquier cosa mundana. Pero si el hermano va, no importa que vaya el hermano, el diácono, el que tú quieras, pero ahí en la iglesia fulano dejan que dejen lo que quieran hacer. Pero es que mi hermana, ella sí va, tu hermana, pero tú eres tú. ¿Y qué es lo que te está indicando Dios? De que realmente te da la convicción de lo que es santidad y lo que es mundanalidad. Es separarnos de cualquier cosa impura para poder vivir en santidad con Dios. Cualquier cosa impura. Primera de Tesalonicenses, y con este versículo vamos a concluir. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice así. Después de Colosenses está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y luego Primera de Tesalonicenses. Y ahí en el capítulo 4, versículo 3 dice así: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Y aquí es específico en Tesalonicenses. Le estaba hablando en contra de la inmoralidad sexual, como hay inmoralidad de muchos tipos. Aquí está hablando de la inmoralidad sexual, pero en general la voluntad de Dios es que sean ¿qué? Santificados. Esa es la voluntad de Dios.
Esa es la voluntad del Todopoderoso. Esa es la voluntad de nuestro dueño. La voluntad de Dios es que seamos santificados. Ay, Dios, ¿qué querrá de mí? Pues que sea santificado. Ay, Señor, ¿qué quieres? ¿Hago esto o no? Mira, la voluntad de Dios es que sea santificado. Eso que vas a hacer es algo que te va a llevar a la santidad o te va a alejar más. Y voy a clarificar esto para terminar, hermanos. A veces la santidad se ha convertido para muchos en una simple lista de reglas externas. De tal manera que, a ver, ¿dónde dice? Dice el que no quiere ser santo. ¿Dónde dice? A ver, dime, a ver. Muéstrame, ¿dónde dice? Hay tanta variedad de pecados hoy, pero queremos un versículo que diga, que menciona el nombre de eso. Es una verdad que no cambia ni con el tiempo, ni con la cultura, ni con las circunstancias, ni con el lugar. Permanece firme. Y se aplica siempre, específicamente, donde no hay una palabra que diga en contra de la marihuana, por ejemplo. Yo en el decálogo no leo que diga no fumarás marihuana. Tampoco dice te la untarás con alcohol. A veces la gente dice, como no hay un versículo que diga en contra de eso, yo lo puedo hacer. Pero a veces la santidad solamente son reglas, listas externas de reglas. A punto que la simplifican. Por ejemplo, la hermana es una santa porque lleva la falda hasta el tobillo. ¿Sí? Listas de reglas externas. Si la lleva hasta la cintura, de seguro no hay santidad. Pero a veces solamente son reglas que externas. Se ha definido por la ropa que llevas, por la manera en que el cabello se arregla a la mujer, o los lugares en que alguien evita frecuentar. Si no va a fulana aparte, es santo. Si no va a sultana aparte, es santo. Entonces solamente son listas de reglas externas. Y de tal manera que de ese tipo, de repente hay muchos santos que según Dios no tienen nada de santos. Nada. El problema con esta clase de santidad, mis hermanos y amigos, es que rápidamente esta clase de santidad hace que la persona caiga al legalismo. Aleluya. Pues ¿de cuánto de largo tiene que ser la falda? Pues de 40 pulgadas. Pero esta persona es muy alta. Ay, pues va a tener que llevar más pulgadas. Muy bajita, pues de 30. La persona no cae a santidad, la persona no busca más la santidad, la persona cae en legalismo y en juzgar a otros, que es parte del legalismo. Dios está buscando una verdadera santidad y esa verdadera santidad viene de aquí. Amén. Y se proyecta afuera. Amén. No está afuera y se proyecta adentro. Está adentro y se proyecta. Esa es la clase de santidad. Es la santidad de aquel que obedece no solamente reglas escritas por ahí en algún lugar de alguien, sino que es la palabra injertada en el corazón. Amén. Donde no necesito un versículo para saber que aquello va mal. No necesito un versículo que diga, ¿verdad?, que no me meta en tal sitio para no meterse en tal sitio. Es alguien que es del corazón quien está buscando esa santidad. Pero debemos de temer este problema, hermanos, que en el otro extremo hay personas que han rechazado totalmente la clase de santidad legalista y mucha gente que está respondiendo en contra del legalismo se va al otro extremo, donde todo es permitido. Así que si el legalista dice que no, ha de estar equivocado, entonces vamos a hacerlo.
Si el legalista se asusta contra esto, yo no me voy a asustar. Si el legalista dice que no debemos de hacer tal cosa, la vamos a hacer. Porque ha de estar equivocado el legalista. No. Porque mucho de lo que piensa el legalista está fundado en la Escritura. Pero él le ha puesto de más. Aleluya. Y no viene de un corazón recto lo que está haciendo. Pero el otro extremo es como aquellos que en Roma decían: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Mientras más peco, más me perdona Dios. Así que mientras más graves son mis pecados, Dios va a tener que depositar más de su gracia. Y yo amo la gracia de Dios. Entonces lo único que tengo que hacer es pecar en abundancia, para que en abundancia tenga la gracia de Dios. Miren, qué pensamiento más diabólico. Como Dios tiene el poder de resucitar, los voy a matar para que Dios los resucite. Pensamientos tan diabólicos, ¿verdad? Tan diabólicos. Dios multiplica, así que cómete toda la comida. Nada más deja un pececito, que ya se va a multiplicar el pececito. Se responde a esta manera de pensar, al legalismo, muchas veces con el extremo. Y no está mucho cristiano hoy en día, y mucho más me temo en este país, no vive separado. Es ala de todas las casas. Es plato de todos los perros. Es cuchara para todo. No hay santidad. No hay una vida separada. Te confunden con cualquier religioso, o hasta con un no religioso. Nos hemos convertido tan estándares que no hay ninguna diferencia. Alguien puede estar contigo 5 años en la escuela o trabajando 20 y jamás se les va a oler que tú seas cristiano. Y muchas veces nos mostramos peores que otros. Eso es vivir una vida sin santidad. Hay gente que nada le distingue del resto del mundo. Es exactamente igual. Exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Vemos las mismas películas. Todas. Leemos las mismas revistas. Tenemos las mismas metas. Nos metemos en los mismos santos. Oímos la misma música. Respondemos a nuestros padres igual. No hay ninguna diferencia. Tememos a Dios como ellos le temen. De la misma manera. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ha llamado a algo a lo cual todavía no respondemos. Dios nos está llamando a la santidad. Y aún no le decimos: sí, Señor, heme aquí. No hemos respondido a la santidad. No fue muy difícil responder a la salvación, pero a la santidad no le hemos dado el valor que se requiere. Ser diferentes, no raros. Hay gente que quiere parecer lo más raro posible. No, ser raro no es ser diferente según Dios. Vivir sabiendo que solo vivo para Cristo y su reino. Si esto no tiene que ver con Cristo ni con el reino de Cristo,
es algo a lo cual yo no puedo pertenecer ni ser usado. No sirvo para eso. Yo solo sirvo para Cristo y su reino. Y mi vida ha sido apartada por Él para ese uso solamente. Solo para Él. ¿Y cuál va a ser el problema de una persona que no ha respondido al llamado a la santidad? Si es una persona apta para ser santa, apta para el reino de Dios, apta para vivir de una manera diferente, apta para su servicio, y no lo hace, nunca será feliz. Nunca va a ser feliz. Va a seguir buscando y buscando y buscando y buscando la felicidad y nunca la va a hallar. Porque Dios puso en su corazón cómo ser feliz y lo anda buscando por allá afuera. La semana próxima vamos a hablar del servicio. Pero hay gente aquí que tal vez piense, yo creo que Dios me llamó a mí para predicar. Y si hasta este momento no lo está haciendo, yo te puedo asegurar que no eres feliz. Yo creo que Dios me llamó para ser escritor. Y no lo estás haciendo. Y sabes que ese es tu llamado, créemelo. Estoy seguro que no eres feliz. Aleluya. Si Dios te llamó para cantar, bueno, lo va a confirmar con muchos. Y no lo estás haciendo. Y no lo estás haciendo. No eres feliz. No eres feliz. No importa si estás ganando dinero. No importa si lo que haces dicen que lo haces muy bien. Pero si tú no sigues el llamado a la santidad, no hay felicidad. Puede haber mucha sonrisa, porque muchos risueños son los más infelices del mundo. Pero es una máscara como la del Guasón, ¿verdad? Y por si no era suficientemente grande la sonrisa, se cortó. Bueno, su papá dice que le cortó para que fuera más grande su sonrisa, porque nunca fue feliz. Ya andamos como el Guasón y no somos felices. Si no andamos en santidad y somos hijos de Dios, somos más infelices que los que no son hijos de Dios. Ellos amanecen con el ojo morado, sin dinero en la bolsa, a veces en la cárcel, y llegan a su trabajo presumiendo. Me presta porque no tengo ni para noche. Y el cristiano que aparentemente vive bien, anda en orden, es más infeliz que él. Porque puede vivir una vida extraordinaria, sirviendo al reino eterno de Dios, siendo diferencia con su vida. Lo tiene todo y no ha hecho nada. Qué infeliz.